Título del vídeo bomba. Kerem acusa a Hande de infidelidad, el drama turco que explotaru. Hola, mis amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez a su canal favorito donde desentrao más menos amos los secretos jugosos y los dramas intensos de la televisión superíndice 3N turca. Estoy como siempre, lista para sumergirnos juntos en un universo de pasión superíndice 3N, traición superíndice 3N, amor prohibido y giros inesperados que nos dejan sin aliento. En el vídeo de hoy, prepárense porque vamos a hablar de un tema que siempre genera controversia, la infidelidad. Ese fantasma que recorre los pasillos del amor y que puede destruir relaciones aparentemente perfectas. Pero no solo vamos a hablar de infidelidad en general, sino que vamos a centrarnos en esos momentos con diéresis copyright picos, esas explosiones de drama que hemos visto en nuestras series turcas favoritas, donde las acusaciones vuelan, las lágrimas brotan y la verdad, a veces, se esconde detrás de una máscara de engao más menos y para empezar con fuerza, vamos a hablar de la acusación superíndice 3N bomba que Kerem le hace a Hande. Prepárense para el chisme, la pasión superíndice 3N y por supuesto, algunas recomendaciones de series que no se pueden perder. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas, do copyright déjenme recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta lo que hacemos, si disfrutan de estos resúmenes, análisis y chismes turcos, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo y, lo es importante, suscríbanse al canal. No se perderú en ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos y nos ayudaru a seguir creciendo esta comunidad de adictos a las series turcas. Ahora sin preámbulos, vamos a la acción superíndice 3N. La primera serie que quiero mencionar, y que conecta directamente con la bomba que suelta Kerem sobre Hande y que ya les contaremos en detalle, es Senu con diéresis al cap. Su copyright que muchos la conocen y la aman, pero es fundamental para entender el contexto de esta explosiva situación superíndice 3N. Esta serie, que mezcla comedia romántica con toques de drama, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños más menos truncados, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo. Los actores principales son, precisamente, Hande Eru Parrafol como Eda y Kerem Bürsin como Serkan. La trama se complica cuando Eda se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan para ayudarlo a recuperar a su exnovia. Obviamente lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiendo copyright dándose en algo mucho profundo. Es donde entran en juego los celos, las inseguridades y las sospechas de infidelidad. Lo que hace que esta serie sea tan relevante para el tema que estamos tratando es la dinámica entre Eda y Serkan. Aunque su relación superíndice 3N es adorable y llena de momentos divertidos, también copyright N es plagada de malentendidos y secretos. Serkan, con su personalidad controladora y su dificultad para expresar sus sentimientos, a menudo provoca situaciones que llevan a Eda a dudar de su sinceridad y a sospechar lo peor. Y llegamos al punto crucial, a la bomba que estalla, en un momento de furia, alimentado por una serie de eventos desafortunados y por la manipulación superíndice 3N de terceros. Kerem, interpretando a Serkan, acusa a Hande, interpretando a Eda, de ser infiel. La escena es dramática, cargada de tensión superíndice 3N y con unas actuaciones brillantes que te dejan sin aliento. Es un punto de inflexión superíndice 3N en la relación superíndice 3N de los protagonistas y un claro ejemplo de CEU superíndice 3 los celos y las falsas acusaciones pueden dinamitar incluso el amor fuerte. Profundicemos un poco en esta escena crucial. Recordemos que Serkan Bolat, al ser un hombre acostumbrado a tener el control, a planificar cada detalle y a reprimir sus emociones, se encuentra completamente desarmado ante la intensidad y la espontaneidad de Eda. Esta vulnerabilidad, aunque al principio lo atrae, también copyright N lo aterroriza. Su miedo a perder el control lo lleva a cometer errores, a dudar de Eda y a dejarse influenciar por las intrigas de personas que buscan sabotear su relación superíndice 3N. Uno de estos personajes es Selin, su exnovia, que no se resigna a perderlo y que utiliza todos sus recursos para sembrar dudas y malentendidos entre Eda y Serkan. La acumulación superíndice 3N de estos malentendidos, las mentiras a medias y la creciente presión superíndice 3N medio tica, llevan a Serkan al límite. En un momento de debilidad, influenciado por un vídeo manipulado que le muestra a Eda en una situación superíndice 3N comprometida con otro hombre, explota y lanza la acusación superíndice 3N de infidelidad. La escena es desgarradora.
Vemos a un Serkan completamente fuera de su, consumido por los celos y el dolor, y a una Eda devastada por la injusticia de la acusatio superíndice 3n. Sus lugrimas, su incredulidad y su desesperación superíndice 3n son palpables. La actuación superíndice 3n de Anne de Eru Parrafoel en este momento es magistral, transmitiendo a la perfección superíndice 3n la mezcla de rabia y tristeza que siente Eda. Pero esta escena no solo es importante por el drama y la emoción superíndice 3n que genera. También copyright n es un reflejo de las dinámicas de poder que existen en muchas relaciones. Serkan, acostumbrado a tener el control, utiliza la acusatio superíndice 3n como una forma de reafirmar su poder y de castigar a Eda por, según su percepción superíndice 3n, haberlo traicionado. La acusatio superíndice 3n, aunque infundada, le permite recuperar el control de la situación superíndice 3n y evitar enfrentarse a sus propias inseguridades. La reacción superíndice 3n de Eda, por otro lado, es un grito de independencia y de autoafirmación superíndice 3n. Ella se niega a ser la víctima pasiva de las acusaciones de Serkan y decide defender su honor y su dignidad. Su respuesta es firme y contundente, lo abandona y le exige que confíe en ella o que la deje ir. Esta decisión superíndice 3n marca un punto de inflexión superíndice 3n en la relación superíndice 3n y obliga a Serkan a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Un dato interesante sobre Senu con diéresis al capm es que la química entre Anne de Eru Parrafoel y Kerem Bürsin trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3n real. Desafortunadamente esa relación superíndice 3n terminó superíndice 3, pero durante el tiempo que estuvieron juntos, su amor se reflejó superíndice 3 en la pantalla y hizo que la serie fuera aún especial para los fans. El hecho de que fueran pareja en la vida real aún más menos dio superíndice 3 una capa extra de autenticidad a sus interpretaciones, especialmente en las escenas emotivas y apasionadas. La intensidad de su conexión superíndice 3n se acentúa en cada mirada, en cada abrazo y en cada discusión superíndice 3n. Su relación superíndice 3n, aunque fugaz, dejó superíndice 3 una huella imborrable en la memoria de los fans de la serie. Siguiendo con el tema de la infidelidad y las acusaciones, quiero hablarles de otra serie que también Copyright N explora este tema de manera muy intensa, Sadakat Sith. Esta serie, que es una adaptación superíndice 3n de la serie británica Dr. Foster, es un thriller psicólogo superíndice 3 hico que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Los actores principales son Kan Sudere, que interpreta a Asia Ilmaz, una doctora exitosa, y Kenneth Indoruk, que interpreta a Volkan Arslan, su esposo. La trama gira en torno a Asia, quien descubre que su esposo la engau más menos ando con una joven mucho menor que ella. A partir de ese momento su vida se convierte en una pesadilla. Asia no solo tiene que lidiar con la traición superíndice 3n de su esposo, sino también Copyright N con la hipocresía de sus amigos y vecinos, quienes saben del engau más menos o y la ocultaron. Sadakat Sith es relevante para nuestro tema porque explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad. La serie muestra CEU superíndice 3 mo una traición superíndice 3n puede destruir una familia, una carrera y, lo muy es importante, la confianza en uno mismo. Además, la serie también Copyright N plantea preguntas importantes sobre el perdu superíndice 3n, la venganza y la capacidad de seguir adelante después Copyright S de una experiencia traumática. La serie es un autocopyright-tico torbellino emocional donde Asia pasa de ser una víctima a una mujer fuerte y decidida que lucha por recuperar su vida y hacer justicia. Las escenas de confrontación superíndice 3n entre Asia y Volkan son intensas, cargadas de rabia y dolor, y te hacen cuestionar tus propias ideas sobre el matrimonio y la fidelidad. La serie profundiza en las motivaciones de Volkan para ser infiel. No se trata simplemente de un capricho o de una aventura pasajera. Volkan es un hombre inseguro y narcisista que necesita la validación superíndice 3n constante de los DMUS. La infidelidad es una forma de reafirmar su ego y de sentirse poderoso. Además, Volkan tiene una visión superíndice 3n muy tradicional del matrimonio y de los roles de Geu Copyright Nero. Para Ucondiéresis Copyright L, Asia debe ser la esposa perfecta, la madre abnegada y la amante complaciente. Cuando Asia se niega a encajar en este molde y decide priorizar su carrera y su independencia, Volkan se siente amenazado y busca consuelo en otra mujer. La venganza de Asia es calculada y metu superíndice 3 dica. No se deja llevar por la ira o la desesperación superíndice 3n,
sino que planifica cada uno de sus movimientos con frialdad y determinación superíndice 3n. Su objetivo no es solo castigar a Volcan por su traición superíndice 3n, sino también copyright n recuperar su autoestima y su independencia. Asia se convierte en un ejemplo de resiliencia y de empoderamiento femenino. Su historia inspira a muchas mujeres a romper con las relaciones tu superíndice 3-sicas y a luchar por sus derechos. Un dato curioso sobre Sadakat Sid es que la serie generó superíndice 3 mucha controversia en Turquía debido a su trama explícita y a la forma en que aborda el tema de la infidelidad. Sin embargo, la serie también copyright n fue un grano con diéresis copyright sito de audiencia y recibió superíndice 3 elogios de la crítica por sus actuaciones y su guión inteligente. La serie rompió superíndice 3 tabúes y generó superíndice 3 debates importantes sobre la igualdad de género copyright nero, el matrimonio y la infidelidad. Ahora vamos a cambiar un poco de tercio y hablar de una serie que, aunque no se centra exclusivamente en la infidelidad, la incluye como uno de sus elementos principales, Yasak Elma. Esta serie es un drama familiar con toques de comedia y mucho glamour. Los actores principales han ido variando a lo largo de sus temporadas, pero podemos destacar a Edais, Ebbal Sam y Talat Bulut. Yasak Elma nos cuenta la historia de dos hermanas, YLDZ y Zeynep, que tienen personalidades muy diferentes y que sueu más menos han con una vida mejor. YLDZ es ambiciosa y sueu más menos a con casarse con un hombre rico, mientras que Zeynep es idealista y busca el amor verdadero. Sus caminos se cruzan con los de dos hombres poderosos, Ali Targun y Ayanta Aydemir, y a partir de ese momento, sus vidas cambian para siempre. La infidelidad juega un papel importante en Yasak Elma, porque es una de las herramientas que utilizan los personajes para conseguir sus objetivos. Las traiciones, los más menos y las manipulaciones son moneda corriente en esta serie, y los personajes dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quieren. YLDZ, por ejemplo, se ve envuelta en varios escándalos de infidelidad a lo largo de la serie, ya sea como víctima o como perpetradora. La serie nos muestra CEU superíndice 3 mola ambicio superíndice 3n y la sed de poder pueden corromper las relaciones y llevar a las personas a tomar decisiones cuestionables. La serie no se centra en la justificación superíndice 3n moral de la infidelidad, sino en las consecuencias sociales y emocionales que genera en la vida de los personajes. La serie es un reflejo de la alta sociedad turca, donde el dinero y el poder son los principales motores de las relaciones. Los personajes dispuestos a sacrificar sus principios y su felicidad personal con tal de alcanzar sus objetivos. La infidelidad es vista como un juego una herramienta para conseguir lo que quieren. Un dato interesante sobre Yasak Elma es que la serie ha sido muy popular en Turquía y en otros países debido a su trama adictiva, sus personajes carismáticos y su vestuario impresionante. La serie es una oda al lujo y al glamour, y los personajes siempre impecables, luciendo ropa de diseño más menos y joyas deslumbrantes. La serie ha creado tendencias de moda y belleza y ha influenciado el estilo de vida de muchos de sus espectadores. Otra serie que quiero mencionar, aunque de forma breve, es Aik Memnu. Esta serie, que es un clásico de la televisión superíndice 3n turca, cuenta la historia de un amor prohibido entre Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa, y Belul Aznedar, el sobrino de su esposo, Adnan Ziyagil. La serie es un drama romántico con toques de tragedia, y explora temas como la pasión superíndice 3n, la obsesión superíndice 3n y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La infidelidad es el núcleo de la trama, y las actuaciones de Beren Saat como Biter y Kivan Tatlituk como Belul son simplemente memorables. La serie es un autocopyright ntico culebru superíndice 3n turco, lleno de giros inesperados y momentos dramáticos que te dejan sin aliento. La serie explora las complejidades de la pasión superíndice 3n y el deseo, y nos muestra CEU superíndice 3 mo un amor prohibido puede llevar a la destrucción superíndice 3n de todos los involucrados. Y hablando de giros inesperados, no podemos olvidar Erken Zikwai. Aunque a primera vista parece una comedia romántica ligera y divertida, la serie también copyright n tiene sus momentos de drama y adivinaron de sospechas de infidelidad. La serie cuenta la historia de Sanemaiden, una joven más menos adora y espontánea, y Candy Beat, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y la serie es un soplo de aire fresco. Sin embargo, a medida que avanza la trama, Sanem empieza a dudar de la fidelidad de Can,
y sus celos y sus inseguridades ponen a prueba su relación superíndice 3N. Aunque la serie no se centra tanto en la infidelidad como las otras que hemos mencionado, su muestra CEU superíndice 3mo las dudas y las sospechas pueden afectar incluso a las parejas mu-s enamoradas. La serie nos recuerda la importancia de la comunicación superíndice 3N y la confianza en una relación superíndice 3N. Hemos recorrido un camino lleno de pasión superíndice 3N, drama y por supuesto, infidelidad. Hemos visto CEU superíndice 3mo una simple acusación superíndice 3N puede desencadenar una tormenta de emociones y CEU superíndice 3mo la desconfianza puede corroer incluso las relaciones mu-s fuertes. Desde la explosiva acusación superíndice 3N de Kerema Ande en Senu con diéresis al Capm, hasta las devastadoras consecuencias de la infidelidad en Sadakat Sid, hemos explorado los diferentes matices de este tema tan recurrente en las series turcas. También copyright N hemos visto CEU superíndice 3mo la ambición superíndice 3N y la sed de poder pueden llevar a los personajes a tomar decisiones cuestionables en Yasak Elma, y CEU superíndice 3mo un amor prohibido puede tener consecuencias trágicas en Aik Memnu. Incluso en comedias románticas como Erken Zikway, hemos visto CEU superíndice 3mo las dudas y las sospechas pueden afectar a las parejas mu-s enamoradas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de la infidelidad en las series turcas. Recuerden que estas historias son solo ficción superíndice 3N, pero que también copyright N nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre la importancia de la confianza, la comunicación superíndice 3N y el respeto mutuo. La infidelidad es un tema complejo y doloroso, pero las series turcas nos ofrecen una oportunidad para explorarlo desde diferentes perspectivas y para comprender mejor las motivaciones y las consecuencias de este fenómeno superíndice 3-meno. Muchas gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva para o más menos adir a su lista de pendientes. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿CUL de estas series es su favorita? ¿Q copyright otras series turcas creen que abordan el tema de la infidelidad de manera interesante? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus gustos. Además, si tienen alguna experiencia personal o alguna reflexión superíndice 3N sobre el tema de la infidelidad, no duden en compartirla conmigo. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirme no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos adictos a las series turcas y lo mu es importante suscribanse al canal. Asu no se perderú en ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos y nos ayudaru a seguir creciendo esta comunidad. Hasta la superíndice 3 Sima, mis queridos amantes de las telenovelas turcas. Que tengan una semana llena de amor, pasión superíndice 3N y sobre todo, mucha fidelidad.